Dylon Freasier no era actor, era un estudiante de primaria cerca del lugar de rodaje de la película en el oeste de Texas. En el programa de radio, Fresh Sherwood Terry Gross, Paul Thomas Anderson le dijo a Gross que cuando la producción estaba tratando de convencer a la madre de Dylon para que permitiera que Dylon estuviera en la película, su madre quería averiguar quién era Day Lewis, por lo que alquiló una copia de Pandillas de Nueva York del 2002, en la que Day Lewis interpreta a un líder de una banda asesina apodado El Carnicero. Le entró el pánico ante la idea de que su hijo pasara tiempo con el hombre que vio en esa película, por lo que el departamento de casting de Petróleo Sangriento le envió rápidamente una copia de La Edad de la Inocencia de 1993, en la que Day Lewis interpreta a un hombre civilizado y gentil. Mientras se filmaba en Marfa, Texas, Sin Lugar para los Débiles del 2007, fue la producción cinematográfica vecina. Un día, Paul Thomas Anderson y su equipo probaron los efectos pirotécnicos del incendio de la torre de perforación de petróleo, lo que provocó una enorme columna de humo que interfirió en la toma que estaban filmando Joel Cohen y Ethan Cohen. Esto hizo que retrasaran el rodaje hasta el día siguiente, cuando el humo se disipó. Tanto esta película como Sin Lugar para los Débiles del 2007 terminarían convirtiéndose en las principales candidatas a los premios de la Academia un año y medio después. Daniel Day-Lewis improvisó el discurso que da a los ciudadanos de Little Boston, sobre la construcción de escuelas, la llegada de pan a la ciudad, etc. Paul Thomas Anderson dice de ello: fue delicioso. Era Plainview en bandeja. El infame, yo bebo tu batido. Es, en parte, una cita real. Paul Thomas Anderson encontró la metáfora en las transcripciones del Congreso sobre el escándalo Teapot de los años 20, en el que el secretario del Interior Albert Fall fue condenado por aceptar sobornos a cambio de derechos de perforación petrolera en varias tierras. Según Anderson, creo que fue Albert Fall a quien le pidieron que describiera el drenaje ante el Congreso. Y su forma de describirlo fue: si tú tomas un batido y yo tomo un batido, y mi pajita llega hasta el otro lado de la habitación, estoy seguro de que lo adorné y lo cambié para que fuera más Plainview. Pero Fall usó la palabra batido, y pensé que era genial. Fue una locura ver esa palabra entre todos esos testimonios y terminología oficiales. Un maldito batido. Me pongo muy feliz cada vez que escucho esa palabra. En una entrevista en el programa de la National Public Radio Fresh Sherwood Terry Gross, Paul Dano le dijo a Gross que originalmente lo habían elegido para el papel mucho más pequeño de Paul Sunday, el hermano de Ellie, y que otro actor había sido elegido para interpretar a Ellie. Sin embargo, después de que Dano ya había comenzado a filmar su única escena como Paul Sunday, Paul Thomas Anderson decidió reemplazar al actor que interpretaba a Ellie. Anderson luego le pidió a Dano que interpretara a Ellie Sunday, un papel mucho más importante, además de Paul Sunday, y decidieron cambiar la película para que los hermanos fueran gemelos idénticos. Anderson le pidió a Dano que interpretara a Ellie un jueves, y el rodaje del papel comenzó 4 días después, el lunes siguiente. Daniel Day-Lewis, por el contrario, tuvo un año entero para prepararse para interpretar a Daniel Plainview. Todos los miércoles por la noche durante la edición, Paul Thomas Anderson y compañía solo cenaban bistec y vodka puro para mantener la mentalidad de Daniel Plainview. Russell Harvard, que interpreta al adulto sordo H.W. Plainview al final de la película, en realidad es sordo. Daniel Day-Lewis aceptó el papel de Daniel Plainview porque era fan de la película anterior de Paul Thomas Anderson, Embriagado de Amor del 2002. Según la productora Joan Selar, la película podría no haberse realizado si Day-Lewis hubiera rechazado el papel. Paul Thomas Anderson dijo a la revista Entertainment Weekly que el aceite falso utilizado en toda la película incluía el que ponen en los batidos de chocolate en McDonald's. Daniel Plainview guarda cierto parecido con un magnate petrolero californiano de principios del siglo XX llamado Edward O'Henny. Ambos eran de Fond du Lac, Wisconsin. Ambos trabajaban para el Servicio Geológico y en Kansas. Ambos probaron suerte en la minería antes de dedicarse al negocio petrolero. Y ambos trabajaron con un colega buscador de oro llamado Airman.
En cuanto a otras conexiones entre Plainview y Doheny, la escena de la bolera en petróleo sangriento se filmó en Greystone Manor, una finca de California que Doheny construyó como regalo para su único hijo. También es interesante que el infame discurso del batido que da Plainview se basa en transcripciones de audiencias del Congreso relacionadas con el escándalo Teapot Dome, en el que el mismísimo Edward Doheny había sido acusado de sobornar a un funcionario político. Daniel Day-Lewis aparece en todas las escenas de la película, con 3 pequeñas excepciones. No está presente en la escena en la que Eli Sunday, aún cubierto de barro, reprende a su padre, en el sermón de la iglesia, y en el breve montaje de H.W. y Mary Sunday previo a su boda. Según una entrevista de 2007 con Paul Dano en el programa de Fresh Air with Terry Gross, la escena en la que Plainview es bautizado por Eli, donde Eli lo abofetea varias veces, fue filmada el día después de la escena en la que Plainview amenaza con enterrar a Eli, y lo abofetea. A partir de 2012, con una recaudación mundial de $76 millones, más de 3 veces el presupuesto, esta es la película más rentable que Paul Thomas Anderson ha realizado. Daniel Day-Lewis basó su voz y caracterización de Daniel Plainview en parte en viejas grabaciones del director, escritor y actor John Huston. Un artículo de Christopher Godwin en el Sunday Times, de Londres, reveló que Paul Thomas Anderson le envió a Day-Lewis documentales sobre Huston mientras este se preparaba para interpretar el papel. Paul Thomas Anderson afirmó que veía El Tesoro de la Sierra Madre de 1948, todas las noches antes de filmar esta película. Hasta aquí el video, gracias por verlo, regálame un like, hasta la próxima. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Beg for the blood! Just give me the blood, Eli. Let me get out of here. Give me the blood, Lord!